Muy buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq y del S&P 500. Hoy es noviembre 17, son las 8:14 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise de primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory y compartimos la pantalla. Tenemos a las 8, ya en este caso comienza Buller a hablar por parte de la FMC. A las 8:30 tendremos algunas noticias del Field Fed Manufacturing Index y el Unemployment Claim. ¿Okay? A las 9:40 entonces pasará Mester, también es una intervención por parte del FOMC. Entonces, una vez que hemos revisado ese contexto, vamos a ver la volatilidad para Nasdaq 30.05, igual al día de ayer. Igualmente que la volatilidad para el S&P 500 está igual a la de ayer, 25.68. Volumen si muestra estable, función a los promedios, 295.000 transacciones para Nasdaq y 191.000 transacciones para el S&P 500. Ambos valores están dentro del promedio. ¿Okay? Una vez que hemos revisado ese contexto, entonces vamos a pasar al gráfico. Comenzamos con Nasdaq. Fíjense entonces, ayer estábamos en el momento del premercado, 8.15 en este momento más o menos. Dentro de una consolidación importante, vamos a abrir un poco más el gráfico. Una consolidación importante que nos estaba dejando un poco antes de la apertura americana. Esta consolidación aquí encima del precio de cierre, en este caso, que estaba marcado en los 11.892.50 aproximadamente, por acá, 93. Y donde había un escenario, los escenarios estaban planteados por los extremos de esta consolidación, tomando en cuenta que estábamos en ese momento entre máxima y mínima aproximadamente en el medio de la cancha. ¿Okay? Había que ver quién generaba el control del precio en ese momento. Fíjense que unos acercamientos acá a la zona de soporte de 11.860 fueron rechazados rápidamente. Vamos a abrir más el gráfico. Fueron rechazados rápidamente y posteriormente el precio se mantiene un poco más de tiempo dentro de la consolidación hasta que hace este fallo, ¿okay? a los niveles de precio que ya habíamos marcado, y empieza entonces una configuración para una continuación bajista interesante, aplicando en un escenario 2 que era el menos probable, pero fue el que se ejecutó ayer. Fíjense que desde este momento ya el precio no logra dominar los 11.860 y la apertura se genera ya por debajo de estos niveles, inclusive buscando acercamientos a los 11.800, no consiguiendo un soporte y fallando, testeando esa mínima de la sesión y entrando acá en un espacio que ya lo habíamos medido, que podíamos tener una extensión hasta esta zona de los 11.754. Aquí movimientos por debajo de estos niveles de precio, buscando retrocesos fuertes, pero ya los 11.800 consiguieron resistencia y posteriormente se vuelve a repetir el mismo escenario. O sea, fíjense que vuelve otra vez a buscar un poco de impulso para volver a seguir subiendo o marcar en este caso una reversión encima de la mínima, pero vuelve otra vez el 11.800 a generar freno. ¿Okay? Un poco de indecisión al momento previo al cierre, el precio pierde fuerza acá. Fíjense que se queda un poco tímido aquí debajo de estos niveles de 11.775 y el precio se genera exactamente en 11.773. ¿Okay? Desde el momento de la apertura empieza entonces el movimiento por encima del precio de cierre y hacia falla, en este caso a mantenerse, testeando de nuevo estos niveles de 11.774. ¿Okay? Interesante ver que otra vez vuelven a buscar la intención de traspasar los 11.800 y vuelve a fallar con mayor fuerza. Intentó consolidarse acá y fueron todos los movimientos negados, donde ya Europa entonces empieza a generar un sell-off importante, donde imprime mayor fuerza al pasar en este movimiento. Fíjense que ya este nivel de precio estaba generando en ese momento alguna influencia para esa dinámica, y la única manera de traspasarlo es con movimientos de amplitud y fuerza. ¿Okay? Entonces Europa en este caso imprime esa fuerza y controla el precio, y ya en estos retrocesos vuelve a fallar, estando ahora esto como una resistencia. En este momento empieza un descenso por debajo de la mínima de la sesión con mucha fuerza también. Fíjense que toda esta zona de liquidez que estaba acá, que era la mínima, fue traspasada con mucha fuerza. ¿Ok? Y en ese momento ya entonces se empieza a configurar un sell-off importante, que estamos por debajo en este caso de la mínima, dejándonos un precio interesante acá de los 11.688. En este escenario tenemos este precio va a ser, vamos a ponerlo acá, vamos a marcarlo 11.688 acá rápidamente
para que nos quede en el análisis 11688. Es un precio para una toma de escenario 2, que es el menos probable, si el precio decide volver a entrar sobre la mínima, ¿ok? Sin embargo, tomando en cuenta lo que estamos viendo en este momento, el precio también traspasó un nivel de precio que tenemos por acá abajo, los 11.630, inclusive podemos tener hoy escenarios hasta los 11.518.50. ¿Por qué hablo de esto? Porque fíjense, si comprimimos un poco el precio, para hacerlo algo breve, ¿cuál es nuestra estructura del precio? Todo este movimiento desde este impulso, fíjense cómo llegó a la zona, vamos a usar la flechita, aquí consolidó de una manera bien interesante, generó un rally donde se enfrentó a esta zona de resistencia. Fíjense que esta zona de resistencia, si marcamos acá visualmente todo esto, fue una zona de bastante conflicto, ¿no? Todo esto, pero ya en este momento, desde ayer, entonces, o desde esta madrugada, el medio de esa zona, que son los 11.800, falla y vuelve a resistencia a ponerse vigente en este caso. Estos movimientos fueron de absorción de liquidez por encima, pero no se pudieron mantener. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta ese contexto, tenemos el precio de la máxima, quedó en 11.962.25, la mínima está en 11.706, el precio está muy alejado, en este caso de la mínima. Hay posibilidades de retroceso de respiración para volver a una continuación bajista con fuerza. La estructura está marcada totalmente bajista desde este fallo acá, desde esta zona, ¿ok? Cuando vulnera todos estos mínimos que estaban dejando de una manera decreciente, ¿ok? Entonces fíjense, tomando en cuenta esto, el escenario 1 lo planteo tomando en cuenta que podemos tener un retroceso hasta los 11.630. Es una zona donde estaría atento para una continuación bajista hasta los 11.518.50 como escenario 1, y una continuación que podemos tener inclusive hasta de esta zona. Si no logra soportar, caeremos con mucha fuerza hasta esta zona de 11.315, ¿ok? Ahorita vuelvo otra vez a poner el gráfico para entender dónde son estas zonas. Hay un espacio acá que no sería un poco complicado tomar esta decisión acá. No marcaría todavía un cambio tendencial. Había que esperar que el precio estructurara. Si hay una noticia, acuérdense que hay muchas noticias hoy, intervenciones de personas de la FOMC. Si hay alguna noticia que nos supere, supere el precio de los 11.688, esperaría entonces estructura confirmada acá para entonces tomar un escenario 2, que es el menos probable, hasta los 11.754 y posteriormente una extensión que nos regrese a los 11.800, ¿ok? Estamos por debajo de la mínima y nos infiere mayor continuación bajista con fuerza. Vamos a repasar esto rápido antes de pasar al SP. Esta zona, fíjense que acá esta zona fue la última zona donde el precio tuvo el impulso y los retrocesos llegaron hasta el cierre acá, y todo desde este momento empezó a dejar los máximos crecientes, ¿ok? Es un precio donde la dinámica puede venir, o un nivel donde la dinámica puede retroceder a testear soporte en esta zona. Y por la parte inferior hay un vacío acá importante donde todavía también tenemos aquí un espacio donde el precio vamos a cambiar el color rápidamente, vacío de liquidez, aquí, y el precio puede venir acá a buscar toda esta zona que tenemos acá, ¿ok? Es importante ver eso. Y si agregamos una herramienta más de medición en función de lo que podemos usar, vamos a ver que exactamente los niveles de Fibonacci nos marcan esas zonas importantes. Vamos hasta el máximo de este impulso y tenemos el 50% en esta zona y el 61% exactamente está acá en el vacío de liquidez, ¿ok? Entonces son niveles donde son imanes para estos retrocesos. Bueno, entonces por otra parte vamos a pasar al SP500. Vamos a dejar este gráfico como debe ser, aquí. Pasamos entonces al SP500 y aquí hay algo particular que quiero repasarles hoy. Interesante ver que el precio, estábamos ayer en esta zona 8.15 por acá arriba, ¿ok? Y estábamos planteando un retroceso hasta esta zona de los 3.990, donde podríamos estar buscando un escenario 1, que era el más probable hasta el momento que surgiera la ruptura, ¿ok? Para una continuación hasta la zona de resistencia de 4.016. Vemos cómo
Entonces el precio no logró, no logró soportarse allí. ¿Ok? Vamos a abrir un poco más el gráfico. El precio no logró soportarse allí y al momento de un poco antes de la apertura, veamos cómo vamos a abrir más el gráfico que está bien comprimido. Al momento de este movimiento, fíjense que la absorción llega, toca estos niveles de los 9.80 aproximadamente por acá y retrocede con mucha fuerza, manteniéndose todavía ya casi a las 9 de la mañana por encima del precio de cierre. Este movimiento es el que realmente contundentemente logra dominarlo, el nivel de precio de 3.990, y posteriormente todos los máximos de vela quedaron atrapados en estos niveles, ¿ok? Entonces ya vemos cómo este precio sensible de los 3.990 fue exactamente el que debía pasar para controlar la dinámica. Una vez que esto sucede, arranca un escenario 2, ¿ok? Tomando los 3.980, inclusive la extensión del movimiento se llegó impecablemente hasta los 3.962, ¿ok? Interesante ver que eran precios que ya teníamos marcados en nuestra análisis. Ahora bien, el precio, otra cosa interesante que quiero marcarles hoy es que la máxima de la sesión quedó en 40.16. Es justo el precio que teníamos acá marcado como precio importante. Y la mínima quedó en 3.962 y teníamos marcado 3.961.75. O sea, un tick de diferencia con lo que ya habíamos analizado y medido. Interesante ver ahora que en este momento que el precio llega y toca esta zona, también tiene un rebote importante buscando defensa del comprador y ya consigue los 3.980 como resistencia. El precio también queda un poco tímido acá, el precio de cierre quedó en 4.974, perdón, 3.974, y consolidó ligeramente por encima del precio de cierre, pero teniendo todavía resistencia en los 3.980. Hacia falla esta zona y busca un poco más de fuerza para continuación, y en el intento de continuación ya de Europa, el siguiente precio fue los 3.990, que ya teníamos desde la mañana, un precio importante donde podíamos mantener una estructura. Al dominar este precio, ya fíjense que la continuación bajista es la que toma protagonismo y vuelve a testear la mínima de la sesión, intenta consolidarse acá, pero Europa falla con mucha fuerza esta zona, ¿ok? Bueno, recuerden también que hay noticias geopolíticas importantes que están generando driver en estos activos. Entonces fíjense que esta zona con mucha fuerza traspasa y consolida entre unos niveles de precio de 3.935.50 y 3.948. ¿Por qué estos precios? ¿Dónde están estos precios? Estos precios están acá. Desde este último, en este caso ruptura, de esta consolidación que se genera acá un poco errática, pero fue bastante por la amplitud que tuvo, pero de este movimiento que rompió este máximo, dejó un precio importante acá, okay, que hoy lo traigo marcado por la estructura que está marcando, y posteriormente una zona que ya teníamos acá importante, los 3.948, que era esta zona de soporte que ya teníamos aquí. Entonces en esta consolidación fíjense que el precio queda atrapado acá por un momento y genera ruptura y atrapa el precio de nuevo de 3.935.50. Esto es interesante verlo hoy porque los movimientos van a ser sumamente erráticos en función porque estamos por debajo de la mínima, y la extensión que tenemos o la distancia que tenemos es la capacidad de rebote es importante, pero yo no los veo comprables en este caso, ¿no? Para mi forma de ver el mercado y mi plan de trading. Esperaría más bien un rebote hasta los 3.935.50, que sería donde activaría mi escenario 1, porque hay una probabilidad de fallo en esta zona, okay, rebote defensivo, y que nos continúe el movimiento hasta los 3.902. Posteriormente tenemos, si este 3.902 no atrapa el precio como un soporte, fíjense que es toda esta zona inferior de esta consolidación que les acabo de comentar, entonces el precio se puede mover con sumamente rapidez, porque esto es realmente un hueco, hasta los 3.868. Aquí no hay nada que pueda detener el precio. Entonces eso en función al escenario 1, que es el más probable en este caso, según la estructura. Escenario 2 lo vería únicamente cuando el precio logre dominar estos máximos sobre los 3.948, 3.950 y estructura acá un punto de soporte. Entonces aquí podríamos tener un escenario de continuación hasta testear la mínima de la sesión, ¿okay? Eso es lo menos probable, sin embargo estemos atentos a cualquier dinámica que pase. Hay una zona en este espacio que no haría nada, es una zona donde ya vemos que hay bastante erraticidad.
Entonces, muchachos, eso es todo por hoy. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading. Y sobre todo, que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.